mi nombre es Valerio Art y el día de hoy empezaremos con una parte de 3 partes que quiero hacer de los videos para principiantes en el dibujo digital, específicamente para el área del cómic digital. Empezaremos con los bocetos, luego iremos con la tinta y luego iremos con el color y el tramado. Cabe resaltar que es la forma en que yo lo hago, no es una forma escrita, no es un curso ni es un tutorial realmente. Son una serie de tips y consejos que te pueden servir a ti que estás empezando en este mundo o incluso a personas que ya saben y de repente algo se les pasaba. La herramienta que estaremos usando es Adobe Photoshop. Yo tengo la versión del 2019, pero puede servir cualquiera, recomendando las que son del 2012 en adelante. También te puede servir cualquier otro tipo de programa de edición para dibujar, ya que casi todos son muy similares en cuanto a tamaños de lienzo, en cuanto a pinceles, en cuanto a formatos. También cabe resaltar que este video no es para dibujar con tableta o para dibujar con mouse, es para el dibujo digital, así que lo puedes hacer con cualquiera de las dos herramientas. En mi caso lo voy a hacer con el mouse. Tengo a disposición una tableta gráfica, pero para hacer estos videos quería más bien hacerlo con el mouse porque son para personas que en realidad están empezando en esto. Cuando yo empecé no tenía una tableta gráfica, tenía el mouse y aprendí a dibujar con él. Entonces, sin más que decir, podemos empezar. Muy bien, empezaremos primero con el boceto. Estos 3 capítulos van a tratar todo de hacerlo 100% digital, pero cabe resaltar que puedes hacerlo también desde tradicional y luego pasarlo a digital. Una forma de pasarlo de tradicional a digital es hacer el boceto en una hoja preferiblemente blanca de tamaño A4 y que sea con lápices de colores, en este caso azul y rojo. ¿Por qué estos dos colores? Porque estos te van a servir al momento de escanearla o tomarle una fotografía para darle opacidad y que no se vean tanto las líneas al momento de hacer el line art encima de este. Muy bien, como lo vamos a hacer 100% desde digital, empezaremos primero con el archivo. ¿Cuál es el archivo correcto? ¿Cuál es digamos el tamaño que necesitas? Para hacer un boceto no hay ningún tamaño en realidad. Generalmente yo lo hago directamente ya en el formato que voy a utilizar. El formato que estoy utilizando para hacer las páginas del cómic digital en el que estoy trabajando, que es Jaguar, te estaré dejando un link en la descripción del primer capítulo. Siempre lo hago de tamaño A4. En el Photoshop actual, o el del 2019, que es el que estoy usando en este momento, tiene un panel de control donde puedes ver que dice crear archivo o crear nuevo. En este caso, si no tienes este panel, le puedes dar donde dice archivo y luego crear nuevo. Te va a salir un panel donde van a estar las especificaciones del archivo. No es algo que sea tan complicado de entender. Te va a aparecer un tipo de documento así, dependiendo de la versión que tengas del Adobe Photoshop, va a cambiar un poco donde estén los objetos y las cosas para cambiar los tamaños. En este caso tenemos los píxeles, que es lo más importante. En este caso podemos escoger uno que sea de 1080 o 1920, que viene siendo una altura común, normal, pero podemos también dar imprimir y buscar el A4, que es, si lo pasamos a píxeles, va a ser 2480 por 3508. El título lo pondremos al momento de guardar el archivo. En este caso la resolución va a variar mucho dependiendo para que lo quieras. En este caso yo siempre le pongo entre 300 y 400 porque es una buena resolución para imprimirse y una buena resolución para verse en digital. No pierde calidad al momento de extenderse la pantalla o achicarse la pantalla, y al momento de imprimirse una resolución de 300 píxeles por pulgada es muy bueno. Lo demás lo dejamos como está, la orientación siempre va a ser en vertical y bueno, le vamos a dar crear. Muy bien, luego de haber creado el archivo te va a salir este panel de control y vas a ver que tienes a este lado algo que dice capas. A este lado tienes todas las herramientas necesarias y en este caso te dice archivo sin título porque aún no hemos guardado el archivo. Lo recomendable siempre es crear una nueva capa, que si quieres más adelante puedo profundizar en un video cómo se usan las capas en el dibujo específicamente. Puedo hacerlo, solo tienes que dejarme en los comentarios o puedes enviarme un mensaje al privado, no tengo ningún problema. Bueno, le vamos a dar control S y él va a buscar la dirección donde va a guardar el archivo. En este caso lo podemos dejar en documentos y le ponemos archivo de prueba. Archivo de prueba. Luego de crear este archivo,
Le damos OK, vamos a tener todo esto acá. Una recomendación que yo doy, ¿verdad? Que siempre doy a todos es que antes de hacer el boceto tengas referencias. Las referencias no son mal para usarlas. Hay un tabú dentro del mundo del dibujo que dice que si tienes referencias no sabes dibujar, que si tienes referencias estás calcando. En realidad no. En este caso no lo pueden ver porque tengo dos pantallas, pero en una de las pantallas tengo un archivo, un PNG, donde guardé ciertas y determinadas referencias del dibujo que quiero hacer actualmente. El dibujo que voy a hacer yo ahora va a ser sobre el personaje principal del cómic en el que trabajo, que es Jaguar. Busqué una pose que me gustó de una fotografía de una persona real y tengo referencias de ya el Jaguar que ya yo había hecho, los colores, la forma, el tipo de traje que tengo. ¿Qué pasa? Tener eso no está mal. Lo recomiendo antes de empezar a hacer el boceto tener sus referencias para poder hacerlo. Muy bien, siguiendo con lo que estábamos, ¿qué tipo de pincel podemos usar? ¿Qué brocha o qué tipo de lápiz digital? Eso va a variar, depende de lo que tú quieras. Para un boceto generalmente no ocurre nada tan grave usar cualquier pincel que traiga predeterminado el programa. Sin embargo, yo el que recomiendo es el pincel que está acá, que ves que es como una brocha cortada. ¿Por qué razón? Este pincel tiene la facultad o digamos la accesibilidad de que cuando tú haces un trazo, el trazo no es ni redondo ni es cuadrado y termina en varias rayas, como lo puedes ver acá. ¿Qué sucede? Es mucho más natural al momento de hacer cualquier trazo, mientras que si pruebas con otro por defecto, por ejemplo como el que tiene el Photoshop, estamos hablando que estamos usando el mouse, recuerden, porque con una tableta gráfica se puede agarrar este mismo pincel redondo y usarse como una punta que en vez de terminar redondo termine en forma de triángulo o termine como si fuera un lápiz o un entintador, podría por decirlo así. Ok, ya después que guardamos, vimos el pincel que vamos a usar, que si quieren yo les puedo dejar el pack de pinceles que uso yo, que no son muchos, son alrededor de 4 o 5 pinceles máximo que uso yo para hacer tanto color como sombras, como luces, como el boceto y como el line art, que es una de las cosas más importantes dentro del mundo del cómic, ¿no? Muy bien, ¿qué queremos hacer con el boceto? Ya que tenemos las referencias, ya que tenemos el personaje, ya que sabemos lo que queremos plasmar, empezar a bocetear. Otro consejo que les puedo dar de este programa específicamente, no sé si todos lo traerán, aunque creo que sí, que es la ventana espejo. ¿Cómo hacer una ventana espejo? Tú creas acá donde dice ventana y te vas a donde dice organizar. Luego, desde que te vas en organizar, te vas hasta donde dice nueva ventana para el archivo y ahí va a aparecer el nombre del archivo, en este caso archivo de prueba. Le das duplicar y él va a crear una ventana nueva donde está exactamente el mismo archivo. Ya después que tenemos el archivo de ventana creada, nosotros nos vamos aquí donde dice ventana, nos vamos a organizar y nos vamos a vertical de 2 hojas. Como puedes ver, se dividió la pantalla en dos y ahora te mostraré todo lo que yo dibuje acá, se va a ver siempre reflejado de este lado. ¿De qué funciona esto? Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos o nos alejamos, siempre perdemos vista de todo el dibujo en general, pero en este caso siempre en esta ventana va a estar estático, nunca va a dejar de verse de la misma forma, porque siempre es bueno ver el dibujo desde lejos. Como nosotros estamos trabajando en digital, siempre acostumbramos a acercarnos, a alejarnos, acercarnos y alejarnos para ver más detalle, para ver si alguno de las líneas no están tocándose. Siempre de este lado tendremos ya la referencia en grande. Yo lo que generalmente hago es que lo hago un poco más chico del tamaño de la pantalla que estoy usando al lado y lo dejo de esta forma. Muy bien, algo muy importante dentro de los trazos en digital es que no son 100% iguales que los tradicionales. Incluso con un lápiz en una tableta gráfica no funciona igual. ¿Qué sucede? Dependiendo del pincel que estás usando puede tener más opacidad, menos opacidad. Generalmente yo digo que usen este pincel porque él tiene una facultad que es cuando trazas se vuelve mucho más oscuro. También hay un truco que es agarrar la opacidad del pincel y bajarla a un 60% y puedes ver que ahí aparece más y después mientras más pintas más oscuro se pone la zona. Lo puedes dejar en 100% con este pincel porque es suficientemente bueno. ¿Qué sucede?
Para hacer el boceto es tal cual como hacer cualquier otro boceto. Muy bien, empecemos con el boceto. Recuerda que el boceto es el que tú quieras. En este caso puedes estar siguiendo el video y hacer el boceto que tú quieras. Yo voy a dejar este proceso en cámara rápida para no hacer tan largo el video. Haré el boceto, tú estarás viendo el boceto en cámara rápida y luego cuando lo termine volveré a cámara normal. Explicaré dos cosas al final de terminar el boceto que tienen que ver con las capas y con el formato de dibujo en general. Muy bien, después de que terminamos el boceto, como podrán ver, hice el personaje de un perfil más o menos de 3/4, se está viendo hacia un lado, tiene el brazo, tal. Pueden ver que aquí yo tengo dos capas, una que se llama boceto y una que se llama esqueleto. Esta es una de las ventajas de dibujar en digital que puedes utilizar en tradicional, pero es mucho más difícil, que es hacer un esqueleto para poder hacer después el boceto. Un esqueleto no tiene que ser realmente el esqueleto del animal o del humano o de lo que vayas a hacer, sino realmente se le llama esqueleto a un boceto previo al boceto, que es donde tú defines muy bien la posición, donde defines algunos que otros músculos. Como puedes ver, hay unos músculos que están más definidos que otros, hay algo como más aplastado, muchas líneas entrecruzadas, pero esto a mí me da una visión de lo que yo quiero. La imagen inicial no es tal cual como esta, la que tengo como referencia, pero de esa referencia tomo, es más, se las puedo mostrar ahora en este momento. Pueden ver que la referencia que está acá y el dibujo que tengo yo acá son similares pero no iguales. ¿Qué sucede? Agarro parte de los cuerpos y creo un nuevo cuerpo. Eso lo podemos hablar en otro video. Entonces, tenemos estas dos capas. ¿Qué pasa? Esta capa esqueleto, después de que yo hago, lo hice en rojo para que fuera más resaltante. Yo agarro la capa esqueleto y la pongo una opacidad de casi el 0%, que es 9%, 10% sería lo ideal. Luego, yo creo una capa nueva, que es donde en esa capa voy a crear el boceto, que está por encima de la capa esqueleto. Ya usaré los pinceles que les comenté, usé el pincel que les comenté, que es para hacer líneas más gruesas, líneas más oscuras. Vieron que usé algo que movía mucho el boceto con estas dos herramientas. Esta que se llama lazo, que es que con esto puedes seleccionar. Supongamos que nosotros creamos una nueva capa y agarramos esto. Nosotros podemos seleccionar con el lazo lo que queremos, le damos control T, clic derecho, y aquí hay por lo menos una herramienta que yo uso mucho que se llama deformar. Con la deformación puedes mover esto a cualquier ángulo, hacerlo más grande, hacerlo más chiquito, aplastarlo, ponerlo menos grande, hacer que sea de repente sola esta pieza la quieres opacidad. Entonces esta herramienta es muy útil cuando hablamos de dibujo digital y más cuando hablamos de dibujar con mouse. Herramienta de lazo, tienes el lazo
Y el lazo poligonal. El lazo poligonal es que hace formas únicamente geométricas y rectas, mientras que con el lazo normal puedes hacer cualquier tipo de forma y él lo va a adaptar a esa forma. Bueno, hasta aquí quedaría el proceso de hoy. Yo estaré publicando este boceto también, lo quería publicar en mis redes sociales, te las dejo aquí abajo. Recuerda que este es el personaje de un cómic en el que trabajo, es el personaje principal. También te estaré dejando el link acá abajo para que si quieres puedes ver y leer el cómic, dejarnos algunas propuestas de qué podemos hacer, algunas críticas constructivas, porque no soy solamente yo, está el escritor y está el creador del personaje. Yo dibujo el personaje, pero realmente no lo creé yo solo. Y recuerda que este camino es muy largo y te puedes frustrar, pero siempre es bueno seguir, nunca te detengas. Eso es todo por hoy. El segundo capítulo va a tratar sobre el entintado de este boceto. Así que, bueno, me ayudarías mucho compartiendo y dándole like a este video. Y si te gusta más de mi trabajo, como te digo, aquí están mis redes, puedes verlas. Y bueno, un saludo, hasta luego.